Saludos. En este video voy a hablar acerca de precisión, exactitud e incertidumbre y voy a discutir el manejo de cifras significativas en las medidas. Cuando se hacen observaciones científicas podemos tomar medidas cualitativas, que eran descripciones, o cuantitativas, que es cuando realmente utilizamos números, utilizamos escalas. Cuando se hacen experimentos, una medida nunca es suficiente. Lo ideal es que se repitan tantas veces como posible una misma medida, ya que estamos propensos a cometer error. Cuando evaluamos los datos colectados, vamos a tener en mente estos dos conceptos, precisión y exactitud. Precisión se refiere a la cercanía entre los valores obtenidos. Vas a evaluar todos los datos y cuántos cercanos ellos están entre sí. Exactitud se refiere a la cercanía de las mediciones tomadas al valor correcto o verdadero. En este dibujo he puesto un target donde se pueden tirar estrellitas, como si fueran tirando dardos, y vemos tres casos. Quiero evaluar cómo comparan ellos en términos de precisión y exactitud. En el primero de los casos, vemos que hay mala precisión y mala exactitud. Precisión se refiere a la cercanía de los valores y podemos ver que todas las estrellitas están lejos entre sí. Y exactitud sería dar con el mismo centro. En el segundo caso tenemos un caso de buena precisión y mala exactitud. Todos los golpes están en la misma cercanía, cercanos entre sí, en la misma posición, pero están sumamente lejos del valor verdadero. Y finalmente tenemos buena precisión y buena exactitud porque todos están cerquitas del valor correcto o verdadero. Un buen experimento, nosotros lo que esperamos sería la última de las condiciones, buena precisión y buena exactitud. Cabe notar que buena precisión no necesariamente implica que sean exactos. En este caso vemos que todo tiene muchísima precisión, todos son cercanos entre sí, pero a la hora de la verdad estaban lejos del valor correcto o verdadero. Vamos a ver un ejemplo. Dice, los técnicos de laboratorio conducen experimentos para determinar la densidad de un líquido. Estos fueron sus datos, técnico A y técnico B. ¿Qué técnico obtuvo las medidas con mayor precisión? Pues vamos a ver. Precisión entre cercanía de datos. En el primer caso tenemos 1.79, 1.88, 2 y 1.50. En el segundo caso 1.81, 1.80, 1.78 y 1.77. Creo que podemos decir que el técnico B es el que tiene la mayor precisión. Los datos están bien cercanos al 1.8. Mientras que en el anterior varían entre 1.5 hasta un 2. La densidad verdadera del líquido es 1.79 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué técnico tomó el dato de mejor exactitud? Como aquí se refiere al dato, nosotros vamos a ver dentro de todos los datos cuál es el más exacto. Y en este caso, el técnico que tuvo el dato con mejor exactitud fue el técnico A. Cuando se toman medidas, pues vamos a estar utilizando gradas, reglas, y la cantidad de dígitos en la medida va a depender del instrumento que se use, que se utilice para hacer la misma. Mientras más gradas tenga el instrumento, más cifras debes colocar en la medida. Al tomar medidas se reportan los dígitos indicados por la escala más un dígito aproximado relacionado a la incertidumbre. Aquí tenemos el mismo objeto medido con dos reglas diferentes. Si nosotros nos fijáramos en el primero de los objetos, en el primer objeto con la primera regla, la manera correcta de reportar la medida sería usando las gradas principales y la última cifra aproximada. Siempre tiene que haber una cifra aproximada.
Decir que este objeto mide 1 no es correcto, mide más de 1. Pues ¿cuánto mide? Pues esa entre 1 y 2, pues vamos a hacer los lugares decimales y yo quiero, pues más o menos a ojo, a mi parecer, pues a mí me parece que tiene que ser aproximadamente 1.2. De esa manera tengo la unidad principal y la aproximada, 1.2. Ahora, si hago el mismo evento con la otra regla, fíjate que aquí entonces tenemos las rayitas para el primer lugar decimal. Al reportar el resultado, entonces tenemos que hacerlo con el entero, con el primer lugar decimal y con el segundo lugar decimal, que es el que vamos a hacer aproximadamente. Yo cuando veo esto, veo que la línea, el nivel del objeto está en algún sitio entre 1.1 y 1.2, más cercano del 1.2, así que voy a decir 1.18. Ese dígito aproximado es lo que está relacionado a la incertidumbre. Esto no se hace solamente con reglas, con probetas, con buretas, con cualquier instrumento de medición que sea graduado, siempre usas las gradas que te provee y tienes que añadir un valor adicional que es el de incertidumbre. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el volumen del líquido en esta probeta? Cuando se ponen líquidos en probeta, a veces, dependiendo de las propiedades del líquido, se va a ver que el nivel del líquido puede ser derecho, puede ser una barriguita hundida o puede ser una barriguita hacia arriba. En este caso es una barriguita hundida. Pues en este caso, para poder medir donde se mide, se toma la medida, siempre va a ser en el fondo, en la parte más baja de la barriguita. Esa barriguita del nivel del líquido es lo que se llama un menisco. Pues ok, este es el nivel 4, este es el nivel 5 y tiene lugares, un lugar decimal marcada, gradas del primer lugar decimal. Pues a la hora de medir sería 4.5 y yo veo que el nivel está debajo del 4.6. Así que sería 4.5 más una cifra. Con esto entonces esta sería la respuesta correcta. En este escoge 4.56 mililitros. Cuando hablamos de cifras significativas, voy a leer la definición directamente de aquí y después voy a ir comentando. Las cifras significativas se refieren a los dígitos medidos en un número o que resultan de un cálculo en el que se utilizó medidas adquiridas, más un dígito adicional relacionado con la incertidumbre. Es decir, que cuando yo veo una medida, ese valor numérico, cifras significativas se refieren a todo lo medido más un lugar de incertidumbre. Tiene que haber una correspondencia entre la cantidad de cifras y la precisión y la cantidad y la incertidumbre del mismo instrumento. Esto es importante porque usted, tal vez una persona en su laboratorio, ve el instrumento, ve las gradas y ve el grado de incertidumbre. Llega hasta el primer lugar decimal y el segundo lugar decimal es el aproximado. Muy bien. Pero la persona que ve los resultados, que no ve el instrumento, no tiene la ventaja de ver las gradas. Lo único que tiene para dejarse llevar cuál es la precisión del instrumento va a ser cuántas cifras significativas tenga la medida. Así que el asunto de las cifras significativas es un aspecto de comunicación. Como una persona que no hizo el experimento y que no vio el instrumento, tiene idea de con cuánta seguridad fue tomada la medida en términos de hasta qué lugar está la posición de incertidumbre en la medida. Para el primero ahora les voy a empezar a hablar de cómo, si te dan un valor, cómo se identifican las cifras significativas
Y luego vamos a hablar, cuando se hacen operaciones matemáticas, cómo se manejan los resultados en términos de cifras significativas. Para los valores, todos los dígitos diferentes de 0 siempre son significativos. El lío, la parte más difícil de determinar, es qué se hace con los ceros. Pero siempre, todos los dígitos diferentes de 0 son significativos. Respecto a los ceros, si son internos, son significativos. Si son al comienzo del número, no son significativos. Y aquí viene la que es condicional, los ceros al final de un número. El 0 al final del número va a ser significativo si está a la derecha del punto decimal. Cuando veo un valor como este, el 1 y el 5 son significativos. Este 0 que tenemos aquí es significativo porque está en medio de dos cifras significativas, así que hasta ahora 1, 2, 3 cifras significativas y tenemos otro 0. Ese 0 está al final del número y a la derecha del punto decimal, así que sí cuenta como significativo. Tienes entonces 4 cifras significativas. Cuando se trata de números enteros, donde no se tiene escrito el punto decimal, aquí hay un problema de cómo comunicar si ese 0 al final del valor es significativo o no. Fíjate que si yo escribo como un número como 150, dependiendo de las cantidades de gradas, yo puedo decir, pues 150 quiere decir que pues hasta el 5 es la medida de incertidumbre, o puedo decir la medida de incertidumbre es el 0. No está preciso. Nosotros vamos a tratar de todos los números enteros que terminen en 0, lo conviene mejor representarlos en notación científica. Evitamos poner números enteros que terminen en 0. Si te resulta ser que terminen en 0, exprésalos en notación científica para tener claro si ese 0 es significativo o no. En este caso, si resultara que por el instrumento tiene dos cifras significativas, la manera de reportarlo sería 1.5 por 10 a la 2. En el segundo caso, según el instrumento dice que tiene 3 cifras significativas, el instrumento de medición, pues entonces se debe reportar como 1.50 por 10 a la 2. ¿Bien? Así que, en resumen, todas las cifras son significativas si son números diferentes de 0. Ceros internos si es significativo. Ceros al principio del número no son significativos. Ceros al final del número y a la derecha del punto decimal sí son significativos. Y los ceros que estén al final del entero no se sabe si son significativos y los tenemos que evitar.